Estimados alumnos, muy buenos días. Hoy trabajaremos razonamiento verbal. El tema visto serán los conectores textuales. Ustedes saben que en su mayoría en los libros donde contienen, digamos, textos literarios, ¿no? Están llenos de conectores textuales y muchas personas también al momento de conversar, dialogar, también emplean conectores textuales. ¿Y cuál es la finalidad de ello, no? ¿Por qué utilizamos y por qué se utiliza en los textos conectores textuales? Tienen una finalidad. Los conectores textuales, estimados alumnos de secundaria, su rol importante es embellecer, enriquecer, darle una mayor estética a una expresión, a un texto. Bien, para que no sea, digamos, un texto, digamos, sin utilizar palabras, digamos, técnicas. Entonces, estos conectores van a ayudar a que este lenguaje sea más claro, más preciso. Y hay una gran diversidad de conectores textuales, una gran clasificación. Y ustedes hoy día lo van a estudiar y lo van a aplicar. En primer lugar, vamos a ver qué son los conectores textuales. Son palabras o grupos de palabras que sirven para cohesionar, es decir, relacionar un elemento con otro elemento, para relacionar las diferentes oraciones y párrafos de un texto. Se usan más en textos escritos que orales. Se emplea también en el uso cotidiano, ¿no? Pero casi no es, digamos, tan cotidiano, ¿bien? Y que contribuyen a mejorar su redacción. Y la finalidad básica es darle fluidez y elegancia. Como les dije anteriormente, los conectores, digamos, te sirven a ti para que tu lenguaje sea rico cuando converses y en el texto, digamos, también se presente una estética. Los conectores tenemos una gran variedad. Vamos a estudiar los conectores sumativos o aditivos, que son los conectores que añaden información, agregan información. Tenemos, por ejemplo, además, también, encima, asimismo, a continuación, ¿no? Al mismo tiempo, de la misma manera, por una parte, por otra parte, por un lado, por otro lado, en primer lugar, en segundo lugar, para empezar, para acabar, por último, incluso. Entonces, estos conectores, si ustedes se dan cuenta y si ustedes, digamos, van a realizar una oración, ustedes se van a dar cuenta que estos conectores van a añadir una información, van a añadir. Por ejemplo, yo puedo decir, Juan vino a clase, además participó en todo. Entonces, estoy agregando más hechos lo que hizo Juan. Por ejemplo, puedo también decir, el perrito, digamos, es juguetón, asimismo comelón. Entonces, estoy agregando ya dos historias más del perrito. Entonces, los conectores sumativos, su nombre lo dice, es sumar más hechos de la misma persona o de las mismas personas, ¿no? Por ejemplo, también aquí puedo decir, por ejemplo, esta historia, digamos, es de un final triste, incluso sus personajes al final mueren. Entonces también puedo decir aquí que estoy agregando dos historias, no por eso se llama conectores sumativos. Bien, entonces los conectores sumativos es añadir información, digamos, adicional para que sean dos a más hechos. Ejemplos, tenemos ahí, le robaron todo el dinero y además, ahí está, además el conector aditivo, está dando otro hecho más importante, dice, le dieron una paliza de muerte. Tenemos ahí, por ejemplo, otro conector, no dormí nada anoche, por una parte, me sentó mal la cena, por una parte, ahí está el otro conector, por una parte, me sentó mal la cena, y por otra, ahí está el otro conector, y por otra, estuvo dándole vueltas al problema de mi situación laboral. Entonces ahí estoy agregando conectores aditivos para aumentar más, ¿no? Los hechos. Es un buen amigo, nos ha ayudado y encima estoy agregando otro conector, encima voy a agregar otra información y encima nos ha prestado dinero. Puedes encontrar este juego en 5 idiomas. Asimismo, estoy agregando un conector porque va a venir luego otro hecho más adicional. Asimismo, hay una colección de pósters y cómics. Si ustedes se están dando cuenta, estos conectores están siendo utilizados para dar continuación a otro hecho relevante. Por eso se llama conectores no aditivos. Suman un hecho más otro hecho.
Tenemos los conectores adversativos. Los conectores adversativos, estimados alumnos, son, digamos, son los que se oponen a varias ideas. Bien, esa es la finalidad. Por ejemplo, ahí tenemos más, sin embargo, no obstante, pero, de todos modos, de todas formas, con todo, aún así, por el contrario, en cambio, pese a pesar de, por más que. Puedo decir, por ejemplo, este alumno se comporta mal por más que uno le aconseje. Entonces es un conector adversativo porque está indicando una contradicción de ideas. Por ejemplo, también decir, este profesor no deja mucha tarea, en cambio la profesora no, no. Entonces estoy contradiciendo dos ideas que estoy plasmando en una oración. Puedo también, por ejemplo, decir, mi alumno realiza las tareas, ¿no? Aún así, llega tarde a clase, ¿no? También, por ejemplo, decir aquí, mi papá trabaja todo el día, no obstante, llama por teléfono a casa. Entonces estoy ahí generando dos ideas, digamos, adversativas, sí, que se oponen. Muy bien, estimados alumnos, continuamos. Ahí están los ejemplos. Dice, yo lo hago porque me encanta mi trabajo. Ellos, en cambio, este conector, en cambio, no piensan solo en el dinero. Ahí está el conector, no, en cambio, conector no adversativo. Va a enfadarse cuando lo sepa. Aún así, debes decírselo lo antes posible. Ahí está el conector, por ejemplo, aún así. La película me ha gustado mucho, perfecto. De todas formas, ahí está el conector no adversativo. De todas formas, creo que el guión es un poco débil. Tenemos otro conector ahí. Mi marido siempre tiene frío. Yo, por el contrario, está ahí contradiciendo, ¿no? Son muy calurosas. Entonces, en estas oraciones, estimados alumnos, están mostrando un conector contradictorio a las ideas. Conectores disyuntivos. Tenemos, por ejemplo, el o, ¿no? Y el u y el bien. ¿Y qué establecen? Establecen una opción. ¿Qué has decidido hacer mañana? ¿Te vienes o te quedas? A este conector o. Eres una persona con problemas para relacionarse, bien por ser hijo único o bien por su timidez. Tenemos ahí conector bien, que es un conector disyuntivo. Los conectores causales, por ejemplo, tenemos ahí, introducen una causa, su nombre lo dice, una importancia de causa, con un efecto, porque y ya que y dado que. Ejemplo, tenemos ahí, nunca estuvo realmente enamorado de su esposa. Nunca estuvo enamorado realmente de su esposa, ya. Ya que, ahí está el conector, ya que siguió saliendo con su exnovia. Estoy verdaderamente enfadada con él porque no me gusta cómo me trata. Estoy verdaderamente enfadada con él porque, ahí está el porque, la conector de causa, ¿no? Porque no me gusta cómo me trata. Entonces, el conector causal indica, digamos, un orden, primero un orden y una importancia, y está dando una explicación por qué motivos, digamos, no está ahí presente. Tenemos los conectores consecutivos. Los conectores consecutivos son conectores que introducen la consecuencia de dos términos y de un hecho anterior. Por ejemplo, ¿cuáles son? Tenemos por lo tanto, por consiguiente, por ello. En consecuencia, de ahí que, así que, ahí, así pues, por este motivo, por esta razón y pues. Estos conectores consecutivos, digamos, son enunciados que continúan uno tras otro. Bien, pero obviamente que ambos hechos tienen que tener relación lógica. Por ejemplo, miren, antes del examen se bebió varias manzanillas, pues, ahí está el pues, normalmente le tranquiliza. Ahí está indicando, digamos, un conector de consecución se llama eso. ¿Por qué? Porque está continuando una historia con otra, dándole una importancia relevante. Igual en el segundo ejemplo, chicos, acá dice, tienen muy buena mano por la cocina. De ahí que se esté
planteando abrir un restaurante, una consecuencia de algo. En verano, esta zona se llena de turistas buscando playa. En consecuencia, ahí está utilizando el conector. En consecuencia, los hoteles están al completo, están completos. Ya sabes que tenemos que comprar las entradas con antelación. Así pues, ahí está ¿no? Un conector de consecuencia, lo que viene. ¿Qué pasa lo que viene? ¿Qué pasa? Deciden ya si vienes o no. Entonces, chicos, los conectores, digamos, consecutivos son conectores que se establecen en forma relacional, en forma ordenada, y un hecho que se menciona tiene que ser mejor explicado en el siguiente hecho. Los conectores temporales se sitúan, digamos, en el texto en un momento determinado. Por ejemplo, cuáles son anteriormente, al principio, previamente, al mismo tiempo, en ese instante, mientras tanto, finalmente, luego, más tarde. Ejemplo, dice, Inés seguía haciendo los deberes. Mientras tanto, este conector mientras tanto, su hermano salió sin hacer ruido. Anteriormente había ocurrido un accidente que es de vital importancia en esta historia. Siguiente, la boda era a las 7. Previamente sirvieron un vino de honor. Bien chicos, entonces ustedes están dándose cuenta que estos conectores temporales, su nombre lo dice, viene de tiempo, de un tiempo determinado, que puede ser antes, después o en el presente. Los conectores explicativos, es decir, dicho de otro modo, en pocas otras palabras, son los que explican mejor una idea. Nunca hace caso a lo que el médico le recomienda. Es decir, ahí está el conector, es decir, porque va a explicar qué pasa. Es decir, hace lo que le da la gana. Después de una reunión de 4 horas, no se pusieron de acuerdo. En otras palabras, seguimos igual. Ahí está también explicando qué pasa con el otro enunciado. En otras palabras, los conectores para enfatizar, cabe destacar, cabe resaltar, es preciso, señalar, insistir. Son conectores, digamos, que tienen la finalidad de dar mayor aclaración una idea. Por ejemplo, dice acá, después de analizar toda la economía española del último mes, cabe resaltar, una mayor aclaración está ahí, ¿no? Cabe resaltar la tendencia a la mejora del empleo. Antes de empezar, es preciso señalar la importancia de las publicaciones de esta universidad. Los conectores para enfatizar, estimados alumnos, digamos, tienen la finalidad de aclarar mejor la idea, explicar mejor la idea, qué es lo que puede ocurrir. Los conectores para resumir son en resumen, en conclusión, finalmente, en definitiva. Ejemplos, dice acá. Finalmente, este conector finalmente, debemos aceptar que Internet forma parte de nuestras vidas y que en definitiva, hay otro conector ahí, en definitiva, somos nosotros los que debemos adaptarnos. Ahí en esta oración están empleando dos conectores. Uno que es, digamos, finalmente, y el otro es en definitiva. Conectores de referencia con relación a propósito de que, de como he dicho antes, en cuanto a, en lo que respecto a. Ejemplo, tenemos, en cuanto a los días, me pediste libre, no te preocupes. Tengo que hablar con el jefe a propósito del nuevo empleado. Entonces, el conector de referencia es, digamos, tiene la misma finalidad de dar una mayor aclaración a la idea. Bien. Los conectores de organizadores textuales, por ejemplo, dice aquí, sirven para organizar el texto y lograr que, digamos, que sean coherentes. Tenemos de apertura, por ejemplo, había una vez, para empezar, un día, en principio, bueno, veamos, ¿no? Los conectores de cierre tenemos, por ejemplo, finalmente, para acabar, en resumen, en pocas palabras, en fin. Los conectores de orden tenemos ahí en primer lugar, en segundo lugar, por un lado, por una parte, por último. Bien,
Bien, estimados alumnos, esos son los conectores que se utilizan no mayormente en los textos literarios y se emplea en un lenguaje formal. Debajo de este video les estoy dejando la práctica respectiva y cualquier pregunta me hacen saber por interno. Bien, chicos, entonces hasta la próxima y un fuerte abrazo.